Coviche Salvatierra para que pueda darnos su comentario, su experiencia y decirnos por qué ha creado este poemario. Un aplauso, por favor. Bueno, prácticamente haciendo un homenaje a mi profesión, que es ser abogado, voy a tener que levantar y hacer los descargos de todas las imputaciones severas que me han hecho, ¿no? Y que hay muchos elementos, claro, cada uno interpreta como uno puede, quiere y tiene la total libertad de hacerlo. Indudablemente el texto, una vez que ya se ha propuesto, pertenece al lector y a los lectores. Incluso se han dado circunstancias en el mundo que los propios autores no se han comprendido a sí mismos. A veces se dice como un juego, como tirándole la onda a los críticos. Pero bueno, este libro no tenía en sí jamás dentro de mis proyecciones, ¿no?, dadas en el momento que lo escribía, porque eran poemas que están contenidos entre otros libros más grandes y más complejos. Pero hubo una iniciativa de extraer, porque generalmente a mí me encanta escribir de largo, cosas muy extensas, poemas donde hago muchos juegos de voces y cambio de personajes, hablando de la máscara, un gran cuento de Borges, y también yendo a la idea de Rapao, que el poeta siempre está cambiando de formas. Entonces es muy difícil en un momento que el poeta realmente es el mismo cuando uno realmente ya tiene un dominio del oficio. Desnudarse realmente le queda a muy pocas personas, ¿no?, a muy pocos poetas también. Entonces, en la poesía puede también establecerse que hay algo de ficción. Y aun cuando hay ese elemento de ficción, los ojos que son agudos pueden ver y contemplar cosas que son muy verdaderas, ¿no? Por ejemplo, lo que decía Ismael, o sea, él parece un tipo y sin embargo el libro es otra cosa. No, porque hay otros poemas de censura, los que son. Inclusive yo acabo de escribir 3 años y al final voy a leer un poema que he escrito hace 2 o 3 semanas y que creo que realmente me autorretrato, porque es el libro firmado. Pero uno de los elementos de ese autorretrato, por supuesto, es un hombre de comunal y de todo, maravilloso, pero hay otro que es una asceta y que reclama como suyo los caminos, la soledad, la santidad. Pero con esa voz no van a imaginar que uno lo vive como un santo, para nada. Pero hay un lado mío que siempre ha buscado esa soledad y esa santidad. Y aún rodeado de gente, estando de un modo espectacular, siempre hay un momento para estos recogimientos espirituales de un solitario. Es lo que decía Margarita de Hemingway, que Hemingway es un bachazo, siempre bigotón, de las aventuras del safari. Y dice en el ensayo que está en La verdad de las mentiras, es su interpretación de una muy hermosa novela de Hemingway, también de sus años de muchacho, cuando tenía 20 años. Este libro, varios de estos poemas los escribí cuando tenía entre 19 y 23 años, ¿no? Que de ahí eso por otro lado. Porque casualmente, como decía el arquitecto Gilles, hay una presencia filosófica muy importante. Porque claro, yo cuando entré a la universidad, estudié Derecho, y que primero había utilizado antropología, se tenía toda una idea de mí mismo muy diferente. Realmente lo que quería era lo que quiere cualquier persona que es materialista, y no tenía absolutamente nada que ver con ningún recogimiento espiritual, ni con una experiencia artística. No, yo sabía que era escritor desde los 13, 12 años. Y poeta todavía, por eso siempre quise estudiar filosofía, porque así como Bottolo y tanta gente que ve a la poesía como un desastre, ¿no? Yo decía, pero soy filósofo y pienso perfectamente todas las cosas que al final lo he hecho de mi manera y la poesía la dejo por ahí. Y más que nada iba a escribir novelas y todo, y al final, por la vanidad de la poesía, también tenían inclusive novelas, que las novelas que cualquiera te saca cualquier momento y te llena de plata, pero y yo escribo poemas de 50 páginas, tengo un libro de poemas de 300 páginas, de 200 páginas, tengo un montón. O sea, básicamente por esa extensión, cambiar un par de giros y se hace una novela. Una novela tiene de 100, 150 páginas hasta arriba. Bueno, el asunto es que Vargas Llosa decía atinadamente que pese a la imagen de Hemingway, ¿no?, como este hombre que era un aventurero, un payaso, o sea, el país en una fiesta daba cuenta de sus incertidumbres, de sus momentos íntimos, en que a fin de cuentas el que escribe, por más descomunal o por aventurero que haya sido, inclusive guerrero, como Cervantes, como Quevedo, que eran grandes espadachines, forajidos y todo, hasta borracho perdido, como el que quieras, siempre tenía este elemento, esta fractura con la realidad. Porque si uno está satisfecho de todo, bueno, me la paso pues, en el club de golf, en un yate, con la grande jarana, no tengo, con las grandes orgías, no tengo por qué sentarme a estar escribiendo cosas, ¿no? ¿Por qué lo
implica una complejidad y una especie de distanciamiento del mundo, y un distanciamiento del mundo que se acentúa cuando, ¿no? Como cuando dice sábado que el individuo contempla por primera vez la eternidad, el infinito, es decir, la adolescencia, ¿no? Y la poesía mal que vive como una... Hay algún autor que lo dice realmente, no le estoy robando así, pero no recuerdo bien, pero es como que el ejercicio de la poesía es como hacer que la adolescencia se perennice lo máximo posible. Y de ahí viene a Bolaño casualmente, que siempre hace elogio de los poetas adolescentes, como Ramón y otro, porque para él representa pues, la poesía de modo más encarnado, y lo dice Bolaño de una manera muy intensa, pero importante en su claridad. Dice, es como que uno está apostando todo o nada por lo que uno escribe, y dentro de una fragilidad total, así sea el signo de millonario, si no les olvídate, escribiendo poemas, ¿no? Y además, generalmente el poeta va a perder, por más glorioso que sea. Es un desastre. ¿Para qué escribe poesía? Bueno, porque también da un gran placer escribirlo. Y ahora, ciertamente, este poemario, digamos, es más o menos oscuro porque las reflexiones que uno tiene, muchachos, pero yo escribía de todo tipo de cosas, ¿eh? Y yo tengo poemas épicos, poemas amatorios, poemas de desamor, poemas pasionales, poemas de todo tipo de escribía, todo el tiempo, inclusive en clase escribía porque era una locura. Pero lo que yo recogí para esta muestra, que siempre tengo la intención y me gusta comentar, para los que ya digamos, conozcan mi obra completa, ¿no? o lo que yo he ido publicando, que esto es como una exposición, una labor más de curaduría que de edición, porque todo el libro sí está cifrado sobre el arte poética, pero uno tiene un arte poética, 1, 2, 3 poemas, y saca un libro, aunque siempre me gusta exagerar, un libro absolutamente que está lleno de arte poético. Y muy bien lo que dice Montoro, dice, hay unos poemas que me gustan más, otros menos, quizá por el lenguaje. Dice, lo barroco no le gusta a él, pero yo he querido dominar toda la forma de escritura, porque hay formas bahianas, hay cosas en prosa, hay un lenguaje a veces más coloquial. Tengo poemas que escribía cuando vivía en el centro de Lima, sobre la de Lima, esta onda de los años 70, o sea, todos los caminos de la poesía, como estaba loco por la poesía, los he recorrido prácticamente en mi escritura. Pero acá he querido recoger las reflexiones sobre la propia materia poética, o lo que explico yo como lo que es el fenómeno poético, y ahí sí soy, digamos, bastante discriminatorio de impresiones simples, ordinarias, que realmente no me complace que se diga, oye, esto es poesía, porque si no, es como cuando te dicen, ¿no? Oye, esto también lo habría escrito yo cuando era joven, o sea, era un muchacho, que tenía 19, 20 años, que alguien dijera, oye, esto también lo habría escrito yo, para mí era la prueba de opción, porque implicaba realmente cualquiera, ¿no? Entonces yo quería proponer siempre cosas que a la gente le hagan descubrir escenarios, horizontes y experiencias que no las habían tenido jamás, si no era a través del cauce que yo les daba, ¿no? Y en este caso, como estamos comentando, básicamente todo es una referencia sobre el arte poética, ¿no? Una explicación de la propia poesía. Pero así como hay cosas concretas de la soledad y todo lo demás, también hay muchas cosas sobre los caminos y sobre giros de comprensión de la propia realidad, ¿no? De cómo aprender la realidad. Hay cosas pues, que las he escrito prácticamente como para retorcerle la mente a la gente. Él ha leído uno de los versos, ¿no? Pero hay otro que no le gusta, dice Metafísica del Precipicio, que inclusive se llama un libro que saqué en 2015, que era un libro que le puse todo lo que quería para reventar a todos los demás, ¿no? Pero ahí dice algo como la semilla que se agolpa el intangible, ¿no? Lo voy a leer porque son cosas muy, realmente yo le escribo poesía del año 2016 y en esos prácticamente 10 años he hecho otras vidas, otros caminos, he sido un analista político, crítico cultural, me he hecho abogado en los últimos años a dedicación absoluta, o sea, yo soy un abogado. Y más bien cuando les acabo el libro me puse romántico, escribí un poema, el otro día me puse metafísico y me escribí un autorretrato, pero bueno al final. Pero ese verso casualmente del cual discrepa mi amigo Ismael, a mí me gusta bastante, porque yo ahora leo todas estas cosas y me digo realmente quién es este tipo, ¿no? Yo prácticamente no me reconozco en él. Y bueno, ciertamente pues había unos momentos de gran tensión, porque siempre el escritor, y sobre todo el poeta, ve como que el mundo no está conforme a lo que creen que debe ser. O quizás todas las personas
están en esa situación frente al mundo, pero por supuesto son más sensatos y dejan de darle vueltas al tema. En cambio el poeta no, el poeta en sí es como decir, encuentra ese foso o esa herida y se zambulle, y se zambulle, y se zambulle, a veces hasta ahogarse a sí mismos. Por eso hay tantos escritores realmente suicidas, y tantos autores autodestructivos, y si no se matan de una a la siguiente, se van matando al cabo de años. El alcohol, las drogas, la disipación, el espíritu también se refuerza. O sea, no se dice que por estar en los grandes desbandes, esa gente está satisfecha realmente. ¿Qué es lo que buscan? Ahora, hay unos más contenidos y hay unos más exagerados, hay unos más descomunales, hay unos a los que quizás les exige su propio yo más interno, abarcar mucho más que los otros, pero en ese camino al final casi todo el mundo se va destruyendo. Por eso que hago yo siempre hincapié en estas reflexiones juveniles, que en qué momento hay una sabiduría para estarme ya calmo. Pero realmente yo tuve que dejar la poesía para estar calmo y hacer otra vida, ¿no? Y ahora ya a mi edad puedo escribir otras cosas, pero ya no con este tipo de compromisos o con este tipo de vértigos, como decía Ramón, soy un hacedor de vértigos, soy un tipo de excepcional. Y claro, los poetas casualmente que a mí siempre me encantan y sentía que venía una comunión era Ramón, Drake y los profetas del Antiguo Testamento, como estaba de Manbol, porque tengo otro poema muy extenso que son un apocalíptico, una cosa así. Bueno, miren, Metafísica del Precipicio es uno de los poemas que a mí más me ha gustado, con otro poema que escribí cuando tenía 23 años, que se llamó El Teatro para Ciegos, pero siempre la cuestión del telón, de la dramatización, de la máscara, ¿no? Entonces, Metafísica del Precipicio tiene dos líneas, y realmente estos son los pocos poemas breves que tengo, todo lo demás son de 10 páginas, 15, 20, 30, una suma de voces y poemas. La ceniza que se agolpa y nuestra sangre solo se suspende en el intangible. Por muchos años creí explicar esto y escribir decenas de páginas explicando estas dos líneas. Ahora realmente me sentiría un farsante y digo, bueno, sé de qué cosa va todo esto, podría mentir y explicar, no me sentiría satisfecho, pero es una cosa muy misteriosa y considero que la poesía tiene que ser siempre muy misteriosa. Una poesía tan translúcida o que puede ser aprendida así nomás por la gente, me parece que no tiene nada que ver, ¿no? Por ejemplo, otro que también me gusta, y que este también lo coloco en el inicio de mi poemario que se llama Visiones en los ojos de la Esfinge, que es un libro en el que creo mucho y que creo que es una propuesta integral, muy distante de lo que se conoce, ¿no? En general. Esto dice, por ejemplo, cuando el sueño despoja de su última piel de esfinge, deja crecer su sombra en las llagas de fuego del mar. ¿Dónde duermes? ¿Cuál es tu piel? ¿Bajo qué sombra crece la esfinge? Las llagas de fuego del mar son los falsos caminos que surca la serpiente. ¿Qué querrá decir? Si se percatan, ahí nomás hay un juego de 3 voces. En 4 líneas, pero hay 3 voces. Ya es una esquizofrenia, es un poseído, o es realmente legión, o es un demonio múltiple, o es Elohim, que era una pluralidad de dioses, que Elohim, si lo nombro, por ejemplo, en un poema de Hecatombe que tiene 16 páginas, habla de Elohim, habla de un montón de dioses, entonces en otro libro, ¿no? Y los juegos sobre la palabra, entonces realmente, pese a todas las aventuras que uno corría, como lo que decía Vargas ese ejemplo, claro que sí, había un momento de desconcierto respecto a la gente, de soledad, y se daban, pues, evidentemente, reflexiones oscuras. Pero una cosa que me encanta, que leyó el arquitecto Vargas es esa cuestión de aprender a la belleza usando la piel como un palincesto. Un palincesto es un soporte, ¿no? Generalmente era de vino, de cuero de los antiguos, y que muchas veces luego lo raspaban para seguir escribiendo, conforme iban necesitando la biblioteca de hace siglos, ¿no? Y eso me parecía curioso y raro, ¿no? Y también de alguna forma era más dramática o melodramática, bueno, escribir con tanta pasión, como decía Nietzsche, dejando sangre sobre la escritura. En este caso, no te vas a arrancar la piel sin que te derrame por una gota de sangre, ¿no? ¿Cómo haces para desmayarte sin sangrar? Entonces es una cosa así. O sea, hay una alta
exigencia intelectual, pero siempre está vinculado con la pasión, que puede ser una pasión fría en este libro, en otros no, pero sin pasión también era absolutamente relevante cualquier ejercicio poético más que nada, porque igual yo escribo miles de páginas hasta ahora mismo, pero sobre cuestiones ensayísticas, cuestiones políticas, cuestiones culturales, porque dejé de escribir poesía y quería dejar de escribir todo solamente para ser abogado, pero no hay un día que no pueda estar sin escribir cualquier cosa. O sea, es peor que una adicción. Y bueno, en ese sentido, quiero leer una última cosa que escribí hace poco, porque ahí me dice quién era yo, porque el poema anterior era un poco más enredado personalmente, pero este me gusta, me jacto, así me siento en este momento, y he vuelto a escribir poemas después de 10 años, y me he vuelto a sentir completo, integrado conmigo mismo, que era algo que no me esperaba a estas alturas de la vida, en que quería tener mi vida ya resuelta, como un profesional, ser un gran abogado y todo lo demás, pero realmente casi dando un aspecto testimonial, casi una experiencia irreversible. O sea, la plata no puede ser todo, pero la sociedad tampoco lo puede ser todo. Hay cosas y, como decía, una especie de fracturas, que la única fórmula de hacer que suene es a través de este tipo de ejercicios y en este momento les voy a leer para culminar esta noche y agradezco a todos los presentes sus comentarios muy profundos e ilustrados, que realmente estoy muy complacido con la participación de todos ellos, que desde luego cuentan ya para siempre con mi amistad y con mi reconocimiento por su integridad y su claridad en el marco de lo que han expuesto. Vamos a ver. Este poema se llama Autorretrato. Lo escribí hace como 20 días. Después de 10 años de silencio. Y de verdad todos los días decía, puedo tratar de escribir un poema, pero lo evitaba, pensaba que era lo peor. Y a través de este poema era como una especie de salvación. Y bueno, estoy tranquilo. Autorretrato. Pese a ser calmo y sereno cada día, sigo siendo el mismo salvaje de toda la vida, pero también el hombre sencillo y sensato que desea vino, pan y carne en cantidad suficiente y además de una mujer digna para el hogar, pero también todas las demás mujeres del mundo que sean presas de mi energía, de mi voz, de mi leyenda. Mas mi otro lado siempre quiere más, como una bestia, siempre más y más, siempre más, por siempre y para siempre. Y otro, aún peor e ignoto, reclama como propio en los caminos la soledad, la santidad y las visiones. Y este mismo ser entrevisto desde el otro lado de mi alma exige en cada latido, en cada eco, un hacha de sangre, un botín y la piel de mis enemigos, alcanzar la gloria y depredar el mundo entero. Y sí, sé muy bien este y otros 3 detalles que he aprendido, que así como no me llegan a cubrir todas mis pieles, todo esto no va a terminar nunca, porque siempre quiero más, más y más, como una bestia. Sí, cariño mío, si tuviera un solo corazón, sin duda dulcemente te amaría, pero tengo 3. Y sin duda cantaría para ti si tuviera una sola voz, pero tengo 3 millones. Partir en 2 a la gente, hablar con Dios o darle un alma al mundo son lo mismo en ciertas noches. Reino del Tango, el 6 de diciembre de 2025. Y ese fue y por supuesto está casi totalmente reñido con el libro, excepto en la parte que habla de ese ignoto que reclama las misiones, la soledad, la santidad. ¿Qué son las misiones? Que juro el apóstol Juan en la isla de Patmos, ¿no? O sea, la cumbre de la poesía son las misiones. Por eso que tengo misiones en el cielo de la cordillera, misiones en los ojos del Efigie, un montón de textos en los que hablo de este tipo de cosas, pero están en otros volúmenes y quizás hay oportunidad de conversarlos en otro momento, pero por esta noche les doy las gracias a todos los presentes, a los participantes, a la moderadora, mi casualidad, excelente todo, así que muchas gracias, eso es todo por hoy.
Un Que bajen, aplauso. pero